El caso que estás por ver ocurrió en una carretera en Estados Unidos y fue captado por la cámara de un auto. La grabación es realmente impactante, así que presta mucha atención. Lo que parece ser una figura de una mujer vestida de blanco, casi traslúcida, se dejó ver justo al borde de la autopista. Muchas personas que han visto este video comenzaron a especular que podría tratarse de una persona cualquiera o de algún vagabundo que necesita ayuda. Pero si ralentizamos el video y lo detallamos muy bien, podemos observar que esto no parece ser una persona normal. Además, se ve que en esta autopista no hay edificios cercanos, por lo que, ¿qué haría una persona a altas horas de la noche en medio de la nada? Esto nos deja solamente con una respuesta, y es que esto podría tratarse de un alma en pena que pereció en esta autopista. Pero como siempre te digo, tú tienes la última respuesta en los comentarios. El siguiente video es inexplicable, y es que una chica se encontraba grabando un video para su cuenta de TikTok mientras bailaba en la playa. Logró captar algo realmente extraño sin percatarse. Atentos. Mientras la chica bailaba y bromeaba junto a un amigo, detrás de ellos se pudo captar la presencia de lo que parece ser una mujer totalmente pálida y ojos profundamente negros salir de la playa. Espectadores que han logrado ver este video dicen que podría tratarse de un fallo en la cámara y que esto puede ser una casualidad. Pero si nos fijamos bien, el aspecto de esta mujer parece ser extraño, casi inhumano. ¿Podría tratarse acaso de algún fantasma o es algo más? Déjame saber qué piensas en los comentarios. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. Nuestros amigos del podcast Los Winchers trataron un caso realmente extraño que ocurrió en Los Ángeles hace pocas semanas. Ellos mencionan que este video se los hizo llegar uno de sus seguidores que vive cerca de la zona donde fue registrado el video. En el pequeño clip se puede ver lo que parece ser un ovni, un objeto volador no identificado bastante peculiar. Presta atención a lo que ellos nos comentan. No hay video igual en el mundo, cabrón. Con eso te lo digo todo. No vas a ver otro material idéntico a este si lo buscas ahorita. No digo que después no vaya a salir otro, pero a día de hoy yo no he visto otro igual. Fue en Los Ángeles. Unas personas estaban grabando algo que les llamó la atención en el cielo. Ahorita vamos a tener de referencia el poste de luz. Y de ahí, vean eso, güey. No, vean eso, dice. Sí, incluso dice, una cruz. ¿Qué es eso? Está interesante, güey. Sí, güey. Sí, está... Un humanoide, claramente un humanoide flotando, güey. O sea, y no parece fake, cabrón. O sea, porque vemos cómo se hace el zoom. Ve eso. Güey, eso parece un robot, cabrón. Parece un cyborg, parece... Un Iron Man. No sé, cabrón. Iron Man, incluso por ahí lo mencionan en el video, güey. En la antigüedad alguien te hubiera hecho un ángel, güey. O sea, por lo luminoso, por todo ese rollo. No me parece que el video esté trucado o intervenido, güey. Es realmente sorprendente ver cómo se puede ver un ser humanoide luminoso estar sobrevolando el cielo. Nuestros amigos comentan que en la antigüedad esto fuese sido catalogado como un ángel, pero a ciencia cierta ellos no pueden darle una explicación clara a esto, ya que la grabación es realmente extraña e incluso mencionan que no parece estar trucada. Entonces, ¿qué demonios es esto que estamos viendo? ¿Acaso será un alien?
un ángel o es algo que escapa a nuestro raciocinio. ¿Tú qué piensas? Las imágenes que estás por ver fueron grabadas por un hombre llamado Sam. Él no está alejado ni es ajeno a la actividad paranormal. Durante varios meses, él estuvo registrando varios sucesos inexplicables que estaban ocurriendo dentro de su casa. Sucesos que hacían insoportable cada día que pasaba dentro de su hogar. En cuestión de segundos, la casa se convirtió en todo un caos. Podemos ver cómo Sam camina de una habitación a la otra tratando de registrar todo lo que sucedía en su casa. Él, después de registrar esto, subió el material a sus redes sociales y muchos espectadores quedaron asombrados, a tal punto de que él tuvo que contactar con un investigador paranormal, quien dio crédito de autenticidad de que los hechos que ocurrían en su casa eran genuinos y que estaban ante un ataque de una entidad poltergeist. Ahora está preparándose para hacer un exorcismo a su hogar, con la esperanza de que todos estos acontecimientos finalicen de una vez por todas. El siguiente video fue grabado en una cocina por una cámara de seguridad. Presta atención a la grabación, ya que es algo realmente inquietante. ¿Lo notaste? Sí, podemos ver cómo un objeto que estaba en la mesa de atrás cae al suelo. Pero no solo es eso que ocurre. Lo que hace verdaderamente que este clip sea realmente aterrador es esa sombra humanoide que está al lado izquierdo de la pantalla. Las personas que han logrado ver este video han quedado intrigados, ya que no saben explicar qué es esto que estamos viendo. Según el usuario que nos compartió el video, menciona que esta grabación fue hecha en el trabajo de su hermano, quien es ayudante de cocina en un restaurante, y que en estos lugares solamente se dejan pasar a cocineros, por lo que no sabe qué es eso que se dejó ver en la grabación. Tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Actualmente hemos subido material de Leandrito, el chico argentino que vive en un pequeño departamento donde comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Actualmente Leandrito no había subido material de lo que ha ocurrido en su vivienda hasta hace pocos días, donde documentó nuevamente algo realmente aterrador. Te estoy viendo. Te estoy... Deja de molestar. Deja de molestar. Andate. Estoy grabando. Aparece.
No puede ser. Voy a ubicar. Para que vean que no hay espacio acá para que entre ahí. Podemos ver como una entidad totalmente oscura, alta, está dentro de la vivienda de Leandro, abrazando al oso de peluche. Vemos sentir cómo Leandro está desesperado y respira con dificultad, ya que se siente totalmente aterrado por lo que están viendo sus ojos. De pronto, la puerta de su casa se cierra de golpe y Leandro toma valentía y abre la puerta para toparse con la grata sorpresa de no encontrar a esta entidad por ningún rincón. Los espectadores siguen insistiéndole que se mude de ese lugar, pero Leandro también ha comentado que no tiene a dónde ir y piensa que si se muda, eso que está en su casa lo perseguirá a donde él vaya. Estaremos atentos a nuevas actualizaciones de Leandro para futuras entregas. Pero tú cuéntame en los comentarios, ¿has vivido una experiencia como la que ha estado pasando Leandro en su casa? Házmelo saber en los comentarios, estaré encantado de leerte. Únete a la comunidad de WhatsApp, allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro querido amigo José de Benditos Bastardos nuevamente se adentraría a una de las casas más malditas y embrujadas de toda España. Él en el pasado ya había estado en ella, por lo que muchos espectadores y seguidores le pedían regresar nuevamente a este lugar. Él con valentía tomó la decisión de ir a investigar nuevamente esta casa, sin imaginarse que dentro de estas paredes se encontraría con una entidad realmente peligrosa. La energía que se ha comunicado antes conmigo y que parece estar comunicándose ahora. ¿Pertenece a este lugar? Hostia. Mientras José se encontraba incitando al espíritu a través del Spirit Box, una puerta detrás de él se cierra de golpe. Hostia, que parió. Al abrirla, nota que no hay nada que pueda cerrarla, ni una corriente de aire. Tío, los K2 no paran. De verdad me gustaría saber si perteneces a este lugar. ¡Eh! Tío, ¿qué cojones está pasando, tío? Nuevamente, mientras José se encuentra incitando a los espíritus que había en esa casa, se logra escuchar detrás de él unos pasos que corren y puede captar cómo una de las puertas que está en la habitación se cierra nuevamente y al ir a investigar no se encuentra con nada ni nadie que la haya cerrado.
Tío. Me cago en la... Podemos ver cómo José escuchó un portazo justamente detrás de él y al investigar ve que el rosario que dejó en una de las puertas está moviéndose bruscamente. Vaya portazo, tío. ¡Eh! El rosario, socio. ¿Qué cojones está haciendo? ¡Para! Hostia, qué parió. Madre, tío. Y de repente, de un momento a otro, se puede escuchar unos pasos muy fuertes correr hacia él. José, tras retroceder, decide nuevamente regresar a la habitación y seguir registrando lo acontecido. Tío, qué locurón más grande, tío. Tío, venía para mí, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Y es cuando la entidad le arroja un crucifijo haciendo que él entre en estado de pánico. No me lo creo, tío. Madre, estoy todo cagado. Me ha tirado el crucifijo. ¿Qué estoy viendo? Tío. Tío. Dios mío. He visto una sombra cruzada, tío. Me cago en mi vida, tío. He visto una sombra, tío. Al ir a buscar el crucifijo y regresar a la sala, nota que detrás de él se dejó ver una sombra que entra a la habitación. Al investigar, nota el gran desorden que hay en esta, y es cuando se puede escuchar cómo el reloj antiguo que no funciona sonó de repente. El reloj, tío. Dios mío. Estoy todo rayado. Estoy todo rayado porque la sensación que me está dando es extrañísima, extrañísima. Extrañísima. Tío, por favor, Dios mío de mi alma. Tío, que viene para mí algo, tío. La sensación que siente José es realmente extraña, ya que sea lo que sea que esté acechándolo, quiere agredirlo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quiere? No, 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 no. No, no, no. No. Por favor. Por favor. Por favor. En un momento, José pregunta a esta entidad qué es lo que desea, y es cuando se deja escuchar una voz súper gutural muy cerca de él, lo que hace que José retroceda espantado. Por favor. Dios mío, el gruñido no. Por favor.
¡Y coño! ¡El puto reloj! ¡El puto reloj! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dios bendito de mi vida! Podemos escuchar nuevamente cómo la campana del reloj suena, haciendo que José entre aún más en desesperación. Se escuchan unos pasos incesantes recorrer toda la casa, y esa voz gutural gruñendo hace que José sienta el verdadero terror de esta investigación. Por favor, Dios mío. Por favor. Por favor. Por favor, Señor, líbrame, líbrame. Por favor. Me cago en la puta. Por favor. Señor, líbrame. Por favor. Valientemente José nunca soltó el crucifijo que le fue arrojado, porque piensa que alguna entidad bondadosa se lo arrojó para protegerlo. Me marcho, tío. Me marcho, tío. Me marcho, no suelto esto, no suelto esto, no suelto esto, tío. No suelto esto, tío. Quiero pensar que esto me la ha tirado algo bueno. Quiero pensar que esto me la ha tirado algo bueno, tío, para que lo lleve. Me voy, tío. Corto esta cámara. Esta cámara la corto ya. Tío. Me voy, tío. ¿Eso qué? ¿Qué está pasando, por Dios? Señor, protégeme. Por favor, Señor, protégeme. Por favor, Señor, protégeme. Señor, protégeme, Dios mío. Protégeme, Señor. Protégeme, Señor. Protégeme, Señor. Protégeme. José, antes de desinstalar todas las cámaras y retirarse de la casa, logró ver nuevamente una figura alta y oscura parada al final del pasillo en una de las puertas, lo que hace que él se detenga y con el crucifijo vaya a buscarlo, pero lamentablemente esta ya había desaparecido. La mejor decisión que tomó José esa noche fue retirarse, ya que las eventualidades que estaban ocurriendo alrededor de él eran bastante fuertes. Las distintas manifestaciones hacían que cada vez más José se sintiera más confundido y aterrado. Pero colócate en sus zapatos y cuéntame en los comentarios si tú te atreverías a visitar un lugar así como este y a realizar una investigación paranormal. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.